Quito, 1963. El aire fino de la mañana cortaba la respiración con un filo casi invisible, y el empedrado, aún húmedo, devolvía un brillo de loza recién lavada bajo un cielo pálido. Las torres de la basílica dibujaban sombras largas que caían sobre la plaza grande como dedos de piedra, y un repique obstinado subía desde alguna campana tempranera, mezclándose con el murmullo tenue del tráfico a lo lejos. Por las ventanas de madera escapaba el olor a café recién colado, a pan calentado en hornos viejos, a cera y a incienso que todavía flotaba de una misa de alba. Los puestos de flores abrían los ojos con el primer gesto del día, y la brisa traía el aliento verde de la hierba mojada del claustro. Miguel Andrade se detuvo frente al vidrio de una papelería, y se vio en su propio reflejo, traje oscuro muy bien planchado, lo suficiente para disimular los puños gastados, cabello peinado hacia atrás con disciplina de taller, manos con manchas de tinta que ni el jabón más obstinado terminaba de arrancar. Llevaba una carpeta de cartón rígido con presupuestos y notas, pero esa mañana conducía a otra cosa, una pregunta áspera que no entraba en ningún formulario. Respiró, y el olor de café se pegó al pecho como un recuerdo sereno. No había dormido mal, había dormido corto, que es distinto. La ciudad amanecía como un libro abierto, y él avanzó por la plaza con pasos medidos, sintiendo la rugosidad de los adoquines a través de las suelas. Al otro lado de la plaza, Elisa Torres cruzaba con prisa contenida, la cinta azul sujetando el cabello con un gesto aprendido frente al espejo. El dobladillo del vestido rozaba la hierba empapada, y recogía el olor limpio de la tierra. En las yemas de los dedos le quedaba todavía el rastro dulce de la cera y del incienso a esa hora temprana. Su voz había estado con el coro, afinando un cairi que dejaba espacio por dentro. En el claustro, el viento movía las campanillas colgadas en una ventana, y ese tintinear breve parecía marcar cada paso. Subió la escalinata, y el frío del pasamanos le recordó que los metales guardan la madrugada mejor que la memoria. Las puertas se abrieron con un suspiro de madera, y el acólito más joven, cara aún de sueño, le entregó una carta con el escudo de la curia grabado en relieve. El papel era grueso, con una aspereza que raspaba la piel de las manos, la tinta, de un negro disciplinado que no admitía matices. Elisa no la abrió de inmediato, buscó a Miguel con la mirada, y lo encontró subiendo de dos en dos, con la carpeta hecha de hábito y paciencia. Se miraron sin ceremonia, solo con esa claridad breve que tienen las personas que ya han compartido más silencios que palabras. La plaza olía a pan, a café, a piedra fría. El día estaba listo para decir lo suyo. Leyeron juntos, todavía bajo la sombra del pórtico. Se comunica que las amonestaciones del matrimonio entre Miguel Andrade y Elisa Torres quedan suspendidas por tiempo indeterminado, por motivo de irregularidad y duda sobre la intención firme. Las palabras estaban apiladas como ladrillos, frías, exactas, con esa seguridad insensible de lo que no conoce las manos que lo reciben. El mundo guardó aire. Elisa, con la voz apretada y limpia, alcanzó a decir: «Oh Dios mío, no puedo creerlo». Miguel apretó el borde del papel, y el canto le mordió el pulgar. ¿Cómo puede la sangre volverse veneno así? No era rabia lo que le salió, era otra cosa, una mezcla de cansancio y de lucidez, de entender sin querer entender. Bajaron la escalinata, y cada peldaño devolvió un golpe seco de cuero contra piedra. En la esquina, una panadería dejaba escapar el silbido de los hornos, y el olor a masa dulce se coló entre los dos sin pedir permiso. La ciudad parecía informarse por los sentidos, campanillas al viento, en una ventana alta, un tranvía que se quejaba a lo lejos, un vendedor de flores dejando un rastro de pétalos húmedos que olían a tierra recién regada. Rosa, la vecina de Elisa, costurera de manos pacientes, vino a su encuentro con un envoltorio de tela. El paquete olía a jabón y a sol de patio. Les traje el encaje que les gustó. No había gesto de consuelo ni de drama en su voz, solo una manera de traer belleza sin ruido. Elisa tocó el encaje, frío como agua de río, y asintió. Miguel guardó el papel con el sello en la carpeta, como quien guarda una astilla para sacarla más tarde. La tipografía de Miguel quedaba a 3 cuadras, en una calle donde los oficios todavía respiraban ojalateros, zapateros, un carpintero envejecido que cuidaba su banco como se cuida una oración. Al abrir la puerta, la oficina lo recibió con el aliento tibio del aceite y el hierro. El cilindro de la prensa, dormido aún, parecía contener la mañana en su lomo oscuro. Sobre la mesa aguardaban los cajones de tipos, Didot, Garamond, Bodoni,
Pequeñas piezas de plomo con su relieve mínimo, su borde capaz de cortar el dedo, su promesa de levantar frases cuando se las repite miles de veces. Miguel encendió la luz y el taller quedó hecho de superficies que sabían cómo reflejarla. La madera gastada devolvió un brillo discreto, y el reloj del fondo empezó a marcar con la exactitud de siempre. David, compañero de oficio, llegó con el paso ladeado y una jarra de café que olía a verdad. «Te vi la cara desde la esquina», dijo sin solemnidad. Miguel le entregó la carta en silencio. David la leyó con el ceño hundido, y luego volvió a ponerla sobre la mesa, como si devolviera una herramienta ajena. «No nos va a faltar trabajo por esto», murmuró, pero ambos sabían que la frase era apenas una cuerda para sostener el ánimo. Miguel acercó un tipo móvil a la luz, y lo giró entre los dedos. La letra, minúscula, parecía más pesada que de costumbre. «No quiero pelear a gritos, quiero que nos dejen prometer sin mentir». El cilindro dio su primer giro del día, y el motor, al encender, sonó como un pecho que decide volver a respirar. En la escuela, la directora doña Teresa la recibió en su despacho de ventanas altas y cortinas claras. Sobre la bandeja, una taza de café recién hecho desprendía un vapor amable. «Han llegado comentarios», dijo con educación antigua. «No me interesa el volumen, me interesa el contenido», respondió Elisa, sentándose sin quitar la mirada. «Se habla de suspensión, no de impedimento definitivo», continuó la directora, y en la palabra suspensión puso una ternura de maestra que evita un golpe. Elisa tocó el borde frío de la taza. «Sin beber, pediremos dispensa». Paso a paso, desde el patio subía el rumor de risas contenidas, el arrastre de sillas, el chapoteo breve de una escoba mojada contra el cemento, y todo eso parecía recordarle que el mundo no se detiene por un papel. Al salir, una alumna pequeña, con trenzas apretadas y un cuaderno abrazado contra el pecho, se acercó a Elisa con un ramito de flores arrugadas. «Es para usted». Olían a jardín sin nombre, a tierra lavada por un chubasco corto. Elisa se inclinó, agradeció con una sonrisa mínima, y guardó el ramillete entre las páginas del plan de clase, no como un adorno, sino como una prueba simple de que algunas cosas siguen floreciendo aunque nadie las haya autorizado. El domingo llegó con un cielo blando. En la misa de las 9, el Kairi abrió espacio dentro del pecho como una ventana. El incienso se movía en el aire, dibujando espirales lentas, y ese dibujo parecía enseñar una paciencia que los días exigían. Monseñor Valdés predicó sobre obediencia y orden, y su voz, firme sin levantar polvo, sonó como un muro recién encalado. En el banco, la madera era áspera bajo las manos de Miguel, la piedra del piso devolvía el frío por las suelas. Elisa mantuvo el rostro sereno, pero la respiración la delataba, como si tuviera que recordarse que el aire, incluso en los templos, también es de todos. Al salir, encontraron al padre Esteban en el atrio. Tenía el olor, más que el gesto, de un libro guardado mucho tiempo. «Hay caminos», dijo, después de escucharlo sin interrumpir. «Ninguno rápido, ninguno imposible». No hizo promesas, dio indicaciones sencillas, de las que no necesitan sermón para sostenerse. En la casa de Elisa, el corredor traía aroma de tarta de manzana, que subía del horno como un argumento a favor de la paciencia. La cocina, con sus ollas de esmalte, devolvía un calor doméstico que no existía en ninguna oficina. Gabriel, su padre, estaba en la galería, apoyado en el antepecho que aún guardaba humedad de la noche. La ventana abierta dejaba entrar un viento franco, y ese viento ordenaba la cabeza mejor que muchos consejos. «Debo mucho a la diócesis», dijo Gabriel con palabras puestas de pie sin temblor. «Mi lealtad no es moneda, es gratitud». Elisa asintió con respeto. «Nadie viene a dinamitar la casa donde aprendimos a rezar», respondió. «Venimos a tocar la puerta y a pedir lo que a otros se les da sin examen». Gabriel miró el patio. La hierba mojada brillaba como si el sol tímido la hubiese elegido a ella primero. «No quiero dedos con anillos señalándote en la calle». «Entonces camina conmigo», dijo Elisa, «para que vean que no huimos». La alfombra del pasillo salió a la ventana con un golpe seco, levantando un polvillo de recuerdos que no dolían, solo picaban un poco en los ojos. La tarde cayó más deprisa de lo que parecía. Miguel abrió la ventana de su cuarto, y el aire helado le golpeó la cara como agua. La calle olía a madera mojada, y a café olvidado en el fogón. Sobre la mesa, un cuaderno con nombres, direcciones, horarios, una lista de gente capaz de hablar sin lastimar. «Intención firme», repitió en voz baja, no como un rezo, sino como quien enciende una lámpara pequeña para seguir leyendo. Elisa llegó con el frío de la calle todavía en la piel y un perfume leve de flores en el cabello. Se sentaron en una sola silla,
compartiendo el lado que faltaba. No quiero pelear con Dios, dijo ella, quiero que nos dejen prometer sin mentir. Miguel le tomó las manos. La textura era la de siempre, un poco ásperas por el gis, un poco suaves por el cuidado. En esa mezcla, cabía casi todo lo que hacía falta decir. Esa noche la ciudad se recogió en sus paredes blancas. Un tranvía escribió un lamento metálico al final del día, y una campana testaruda sonó sin prisa, como si supiera que la historia apenas empezaba. No era un amor de vitrina, ni un romance para titulares. Era un compromiso al que no le hacía falta micrófono. El papel con el escudo quedó sobre la mesa, áspero y arrogante. A su lado el encaje de rosa, limpio y fresco, respiraba una belleza que no pedía permiso. En la tipografía, los cajones de tipos esperaban la mañana, y en la escuela, los cuadernos de los alumnos dormían el sueño ordenado de las rayas paralelas. Quito seguía oliendo a pan y a gasolina húmeda, a café y a piedra, a cera y a lluvia. Y en medio de esos olores familiares, con la ciudad como testigo sin jurado, Miguel y Elisa guardaron fuerzas para el siguiente tramo, sabiendo que, a veces la primera respuesta es el silencio, y la segunda, el paso adelante. El amanecer del día siguiente llegó con el mismo filo de siempre, pero algo había cambiado de lugar por dentro. La carta ya no pesaba en la mano, pesaba en el bolsillo, que es distinto. Rosa pasó temprano con un paquete pequeño. David dejó sin firma una barra de pan envuelta en papel. Gabriel cerró la puerta con 2 vueltas de llave y dijo, vamos, sin adornos. La ciudad, otra vez, estaba lista para encender sus ruidos. Campanas, tranvías, vendedores, golpecitos de tacón sobre el empedrado. Y entre todos esos sonidos, empezó a latir la historia que haría temblar discretamente a una diócesis entera. No con gritos, sino con la terquedad de 2 personas que aprendieron a decir la verdad sin levantar la voz. El rumor de la suspensión no corrió con gritos, sino con el sigilo del café que se derrama sin hacer charco, filamentos de voz en las colas del mercado, frases cortas en los pasillos de la escuela, miradas que se apartaban medio segundo antes de cruzarse. En la imprenta, Miguel llegó antes del primer tranvía, y encendió la luz amarilla que hacía brillar el polvo en el aire. El cilindro de la prensa, todavía frío, devolvió un silencio de taller que precede a la tarea. David apareció con su jarra de café, ese aroma un poco quemado que siempre olía a vela de vigilia. ¿Dormiste?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. Miguel dio un sorbo, y dejó la jarra junto a los cajones de tipos. Dormir sí, descansar, no. No hubo discurso. Hubo un gesto de manos que sabían lo que había que hacer: alinear letras, aceitar guías, revisar el papel, dar cuerda al día. En la escuela, el corredor olía a tiza húmeda, a lana de abrigo recién colgada, a papel nuevo. Doña Teresa llamó a Elisa con un movimiento cortés de la cabeza. La ventana estaba abierta, y llegaba, desde el patio, el rumor de un juego que apenas comenzaba. Sobre la mesa humeaba una taza de café con esos bordes de porcelana que saben a invierno. Han pedido prudencia, dijo la directora, sin rodeos, sosteniendo la mirada. Yo la tengo, no se preocupe, contestó Elisa, la tendrán también los demás. Doña Teresa asintió, y la palabra prudencia quedó instalada como una silla más en la sala. En la puerta, una niña de trenzas esperó a que terminara la conversación para dejar un dibujo: una iglesia pequeña, 2 figuras tomadas de la mano, una cinta azul en el cabello. El papel olía a lápiz y a dedos ansiosos. En el barrio, Rosa cruzó con un paquete de tela envuelta en papel de estraza. Había pasado la tarde ajustando el dobladillo de un vestido para otra novia, pero traía en el bolso la pieza de encaje que Elisa había elegido días atrás. El encaje estaba frío como agua de río. Rosa lo alisó con la palma y sonrió con el cansancio bueno de quien hace las cosas a su tiempo. No es lujo, es memoria, dijo, y esa frase quedó colgada entre las 3 como una lámpara encendida. La primera sombra no fue un grito, fue un encargo. Un muchacho delgado, sombrero metido hasta las cejas, dejó sobre el mostrador de la imprenta un paquete con un texto mecanografiado. Volante sin firma, palabras grandes que hablaban de romanticismo imprudente, de orden, de ejemplos. El papel tenía olor a tabaco barato. Miguel lo hojeó en silencio, notó un error de alineación repetido, esa pequeña torcedura que deja la cinta floja en la máquina de escribir. No imprimimos nada que tenga vergüenza de firmarse, dijo, y empujó el paquete de vuelta. El muchacho insistió con la mano en el bolsillo. Pagan por adelantado. David intervino con un gesto que no admitía réplica. Aquí se paga con nombre. Esa noche, cuando Miguel y David volvieron del depósito, la puerta de la imprenta estaba mal cerrada.
Una línea de agua oscura había dibujado un rastro desde la calle. En la mesa, los cajones de tipos volcados. En el piso las letras de plomo como un granizo gris. El olor a aceite viejo y a metal mojado se mezcló con un frío de bodega. Se arrodillaron sin decir palabra y empezaron a recoger, este vía oeste, las consonantes con sus dientes, las serifas como pequeñas uñas. Rosa apareció con una jarra de café y una No van a dejar muda a una máquina que aprendió a respirar, dijo dejando la jarra junto a la prensa. Al amanecer, el taller volvió a parecer un taller, los cajones llenos, las manos negras, los ojos rojos. La ciudad despertó con el silbido del tranvía, y un vendedor de pan que anunciaba su mercancía con voz de panadero antiguo. Gabriel fue citado a la curia en una mañana de piso encerado, y pasillos largos donde el incienso dormía desde la misa anterior. Lo recibieron en un despacho de paredes blancas y crucifijo de madera sin adornos. Monseñor Valdés habló con una calma que movía poco el aire. La diócesis cuida, la ciudad observa. Un empleado nuestro debe ser ejemplo. Gabriel no respondió enseguida. Miró el borde de la mesa, las vetas de la mesa, y dijo lo justo. Mi hija pidió sacramento, no tribuna. Hubo un silencio corto, el roce de una carpeta que se desliza unos centímetros, y palabras medidas sobre prudencia, confianza, ayudas, equilibrios. Gabriel salió con el olor a cera adherido a la ropa, y un peso antiguo reacomodado en el pecho. Padre Esteban los recibió esa tarde en la sacristía, donde el aire sabía a libro guardado y a vela consumida. Extendió sobre la mesa 3 hojas con sello, circulares de la Cancillería sobre cambios de límites parroquiales, notas que validaban la publicación de amonestaciones hechas según el mapa anterior, siempre que constase una anotación. No es malicia, es torpeza administrativa, explicó con una claridad que no necesitó levantar la voz. Les indicó un camino de papel, testigos, fechas, lugares, oficio, vida de parroquia. Los hechos, uno delante de otro, sin adornos. Miguel asintió. Elisa respiró más hondo. Los días siguientes se llenaron de pequeñas tareas que son la materia de las batallas largas. Miguel imprimió tarjetas de bautizo y cuadernillos de oración para 2 capillas de barrio. El taller olió a tinta buena y a papel seco, y el ruido de la prensa volvió a sonar como un corazón que se acostumbra al esfuerzo. David, metódico, limpió los rodillos con paciencia de relojero y revisó por tercera vez la alineación de la guía. En la escuela, Elisa preparó clases en las que Quito aparecía como una ciudad hecha de capas, calles que suben y bajan, tiendas que persisten, familias que se reconocen por el modo de saludar. Los alumnos escucharon con esa atención que se reserva para los mapas, como si cada nombre fuera una coordenada segura. La ciudad respondió con un lenguaje que no estaba en los libros. En la panadería, el dueño extendió el pan sin preguntar, y su esposa añadió, sin mirar mucho, un trozo de mantequilla envuelto en papel. En la feria, una vendedora de fruta guardó unas peras firmes para Miguel, y al pasar Elisa, señaló con la barbilla sin hacer alarde. En el atrio, un catequista apartó la mirada, y una señora se cambió de banco con el murmullo que usan los que temen equivocarse delante de otros. El voceador, en cambio, dejó un sobre pardo bajo el mostrador, recortes de periódicos pequeños, notas sin firma con palabras repetidas que Miguel ya conocía. El papel olía a humedad de archivo. No se preocupe por el ruido, dijo el hombre, secándose las manos en el delantal. No dura más que la tinta mala. Gabriel, en su trabajo, pidió tareas que no lo excusaran ni lo exhibieran. Le dieron una pila de carpetas para archivar, actas viejas, cartas de agradecimiento, listas de confirmaciones de décadas atrás. Cada documento tenía un olor distinto, como si el tiempo tuviera varios perfumes, tinta que se había desvanecido, papel de trapo, cola de encuadernación, polvo de estante. Guardó esa historia en su sitio, y se guardó a sí mismo en la discreción. Al volver a casa, la cocina olía a sopa y a pan de la víspera recalentado con manteca, y la mesa, ordenada, parecía una respuesta suficiente a casi todo. Una tarde, el Café Luz fue sala y refugio. El mostrador de madera pulida despedía ese aroma a historias antiguas, y la cafetera exhalaba un vapor que templaba las manos. Elisa y Miguel llegaron casi al mismo tiempo. Esteban se sentó con ellos y puso la punta de su dedo en el borde de las hojas, como quien señala un camino sin empujar. Testigos concretos, la directora, el voceador, la florista, los vecinos que saben de su vida. Nada de grandes discursos, solo lo que vieron. Fechas, horas, lugares. Rosa entró con un paquete, el encaje, un pañuelo blanco y una aguja enhebrada. La belleza sirve para recordar que aún queremos lo bueno, dijo, sin teatro. Afuera, el cielo se había puesto de cobre, y el tranvía al pasar, dejó una línea de ruido como una costura en la tarde. La pedrada siguiente no fue de piedra. Al amanecer, aparecieron hojas pegadas en puertas y muros, palabras que se repetían,
Tipos incoherentes. Tinta más oscura. Miguel arrancó una de la puerta de la imprenta, la dobló con cuidado y la guardó en la carpeta junto a los recortes. Había en esa hoja el mismo error de cinta que en el encargo rechazado. La ciudad quiere escándalo sin firma, dijo David, y su voz esta vez no traía broma. Miguel no respondió, se limitó a encender la máquina y a dejar que el ruido llenara los huecos que el miedo suele aprovechar. Elisa fue llamada a una reunión breve con el consejo escolar. La sala olía a cera y a papel nuevo, y el ventilador del techo hacía un zumbido apenas suficiente para mezclar los sonidos. Una licencia corta sería prudente, propuso alguien con tono tibio. Elisa sostuvo el borde de la silla con los dedos, y respondió con exactitud. La prudencia no se demuestra escondiendo, se demuestra trabajando. No hubo aplausos ni reproches, hubo un silencio que no supo a derrota. A la salida, una alumna dejó sobre su mesa un sobre con una flor de papel mal recortada, y una nota, vuelva mañana. Esa noche, Gabriel abrió un cajón y sacó una carta amarillenta, su agradecimiento de años atrás por la internación de su esposa en la Santa Casa. La dejó sobre la mesa, y llamó a Elisa y a Miguel. El papel olía a armario cerrado. Esto no se guarda por rabia, se guarda por memoria, dijo. La gratitud es cierta, el miedo también. Pero ninguno decide solo. Tomó una pluma y firmó un testimonio con letra grande sin titubeos. La tinta hizo un ruido audible contra la fibra del papel, como si alguien hubiera cerrado una puerta sin golpe. Esteban, por su parte, envió una lista escrita a mano. Nombres, barrios, lugares de trabajo, horarios en que era más fácil hablar sin interrumpir la vida. Elisa llevó un cuaderno de tapa dura y llenó una página con cada visita. El mercado olía a hojas mojadas y a fruta cortada. El kiosco, a tinta fresca y a hilo de algodón. La floristería a tierra negra y a agua fría. Las voces aportaron gestos cotidianos. Pagar a tiempo, cruzar con el saludo, ayudar a una vecina a subir la compra, enseñar a un niño a leer una oración. La noche anterior a la escucha del tribunal, la ciudad tuvo ese olor particular que tienen las madrugadas que amenazan lluvia y no se deciden. La tipografía quedó ordenada como un cuarto preparado para visita. Cajones cerrados, mesa limpia, herramientas en su sitio. Miguel guardó los recortes, la hoja arrancada, la lista de testigos y el mapa de parroquias con la anotación de los límites. Elisa puso el encaje en una caja pequeña, dobló un pañuelo, dejó un lápiz en el bolso. Rosa pasó a la puerta y dejó, sin decir palabra, un paquetito de azúcar para el café de la mañana. David echó la llave y apoyó la frente un segundo en la madera, como se apoya uno en un hombro breve. A esa hora, Quito respiraba con sonidos que parecían antiguos. Un perro que llamaba a nadie, una radio que dejaba escapar un bolero, la rueda de un carro en el empedrado, una campana que se resistía a callar del todo. No hubo plegarias dichas en voz alta. Hubo un acuerdo sencillo: levantarse a tiempo, caminar derecho, decir lo que se sabe, aceptar lo que sea de ley y pelear, si hay que pelear, con hechos y sin gritos. El día siguiente llegaría con su filo de costumbre. Ellos le saldrían al encuentro con las manos ocupadas, la carpeta pesada, y una calma trabajada a fuerza de oficio. Porque el conflicto, allí, no era un incendio, era una procesión, pasos chicos, persistentes, que van dejando huella en la piedra, y ya se oían, muy lejos, los primeros golpes de ese día nuevo contra el bronce. La lluvia empezó con una llovizna que parecía polvo en el aire, y sin avisar, se volvió una cortina fina que dejó la ciudad con brillo de vidrio. El empedrado soltó ese olor a piedra lavada que siempre llega después del primer aguacero, y el tráfico distante dibujó una línea continua de metal sobre el día. En las puertas de varias tiendas, al amanecer, aparecieron hojas nuevas pegadas con cola, frases más cortas, tinta más oscura, un tono de sentencia que no dejaba lugar a las preguntas. Miguel arrancó una de la puerta de la imprenta y la dobló con cuidado, como quien retira una astilla para estudiarla luego. El papel raspaba la yema de los dedos y olía a tabaco frío. David la sostuvo a contraluz. El mismo error de cinta, la misma torcedura que ya conocían. No dijeron mucho, encendieron la máquina y dejaron que el ruido empujara hacia atrás el miedo, como se barre agua hacia la calle. En la escuela la lluvia quedó colgada en los abrigos de los alumnos y en el alféizar de las ventanas. Doña Teresa llamó a Elisa a media mañana. La sala olía a café recién hecho y a madera encerada. Los papeles del consejo estaban apilados a un lado, con clips como pequeñas bocas apretadas. Han insistido con la licencia temporal, dijo la directora, sin adornos. No puedo obligarla, pero la presión está escrita aquí. Elisa miró la tinta, las firmas, los sellos con su círculo perfecto. Si me voy, aprenden que el rumor manda más que el trabajo. Si me quedo, aprenden que el trabajo sostiene el día aunque el rumor grite. Doña Teresa suspiró por la nariz. Quédese,
yo firmo la clase. Pero habrá ruido. Elisa asintió y salió con el cuaderno abierto, como quien vuelve al tablero de un barco en medio de la lluvia. Ese mismo día, a la hora en que el pan aún humea y los tranvías suenan más huecos, la imprenta recibió otra visita silenciosa. La puerta no estaba forzada, el pestillo mal puesto. Sobre la mesa, un frasco sin etiqueta goteaba, un solvente acre que había corrido por el borde de la pila de papel. El olor a química se mezclaba con el aceite y mordía la garganta. 2 resmas quedaron perdidas. Los cajones de tipos, por suerte, seguían cerrados. Miguel abrió las ventanas para que entrara el aire frío y se tragó el enojo como si fuera agua amarga. David trajo paños, Rosa llegó con una olla de agua caliente y jabón de coco. Entre los 3 lavaron la mesa y salvaron lo que pudieron. De fondo, el reloj marcó sin compasión los minutos que nadie les devolvería. Las consecuencias empezaron a bajar como un goteo obstinado. 2 clientes grandes suspendieron sus encargos, hasta que pase el barullo. Un tercero pidió presupuesto, y no volvió. El voceador, fiel a su manera, dejó un sobre con recortes de periódicos menores donde aparecían, sin firma, palabras que ya habían leído en los carteles. Para que guarden, dijo, y empujó el sobre por debajo del mostrador como si estuviera pasando pan a crédito. En el mercado, la florista puso 2 rosas blancas sobre el papel de estraza sin cobrarlas. Y solo dijo, para el ánimo. Elisa recibió una notificación informal. El consejo insistiría cada semana. Siguió entrando al aula. Los alumnos, que al principio se quedaban callados para ver qué decía la maestra, empezaron a preguntar de Quito Antigua, de cómo cambian los mapas de las parroquias, de por qué algunas cosas tardan tanto en moverse. Ella respondió con paciencia y con datos, como si estuviera dibujando una línea recta con una regla sobre una mesa que se bambolea. Al sonar el timbre, la sala olía a tiza y a lana húmeda, y las risas de los chicos se mezclaban con un golpe de campana cercano. Gabriel, en su trabajo, cruzó pasillos de eco alto hasta el despacho del superior inmediato. El aire traía el resto del incienso de la misa de primeras horas, y ese perfume de cera que siempre queda en las mangas. Hablaron de papeles, de archivos, de cambios de oficina que tal vez serían convenientes para bajar el perfil. Gabriel respondió con cortesía exacta: puedo archivar donde usted indique, puedo ordenar donde haga falta. También puedo quedarme donde estoy si el problema es solo ruido. Lo miraron con esa clase de gesto que ni promete ni niega, y lo dejaron salir con una carpeta en brazos y el mismo salario en el bolsillo, al menos de momento. A la semana, llegó la carta del traslado temporal de Esteban, ahora con fecha y con una firma que no temblaba. Hasta que las aguas se asienten. El papel olía a tinta nueva y archivo viejo. Esa noche se encontraron en el Café Luz. El vapor de la máquina hizo un velo cálido entre las 3 tazas. Los voy a ayudar igual, dijo Esteban, sin levantar la voz. No por desafiar, sino porque hay caminos con nombres. Abrió su libreta y leyó nombres de testigos, horarios posibles, puertas que convenía tocar antes que otras. Al salir, la calle seguía mojada y el frío encendía en la piel un aviso claro de que el mundo no estaba para pasos inseguros. Los panfletos cambiaron de papel y de letra. Alguien mejoró la impresión. Tinta pareja, cortes limpios, una sombra de orden que hacía más nítida la falsedad. Aparecieron en bancos de plaza, en portales, en los tablones donde la gente anuncia alquileres. Miguel desarrolló un modo de quitar sin romper. Levantaba una esquina con la uña, tiraba despacio, enrollaba, guardaba. En la imprenta, guardó un fajo de esos papeles, como quien arma un archivo de tempestades. David, que no era de hablar mucho, por fin soltó una frase que parecía sacada de su bolsillo más hondo. No es lo que dicen, es el modo de no firmarlo. El dinero empezó a costar. Rosa recortó los gastos del taller, menos tela extra, menos encaje guardado por si acaso. Aún así, siguió yendo por las tardes a ajustar vestidos de fiesta y de luto, y en cada casa dejó una palabra justa y un dobladillo seguro. En una mesa vecina, una mujer comentó demasiado alto que no quería escándalo al lado de su vestido. Rosa no tuvo que responder. Otra clienta, mayor, de manos ásperas por el jabón, dijo sin levantar la vista: el escándalo lo hace el que grita, no el que trabaja. La frase se quedó en el aire como una costura bien rematada. Una mañana gris, la imprenta recibió un encargo grande para una romería en la periferia. Folletos sencillos, letras claras, oraciones. Miguel aceptó sin pensarlo. El taller se llenó de gente con guitarras, de niños que cargaban cajas, de mujeres que traían ollas cubiertas con paños. El aire olía a azúcar quemando, a aceite caliente y a tinta buena. Al terminar, improvisaron una mesa entre las máquinas y comieron humitas y pan caliente. Las voces se mezclaron con el ronroneo de la prensa, y por un rato, la ciudad pareció una cocina.
Esa tarde, cuando echaron llave, el cansancio no parecía enemigo, parecía prueba. Hacia el final de la semana, Gabriel sacó de un cajón una carta amarilla, su agradecimiento por la internación de su esposa, de años atrás. La puso sobre la mesa de la sala con el mismo gesto con que se coloca una fotografía antes de enmarcarla. Esto se guarda para recordar quiénes somos cuando nadie mira, dijo. Firmó la declaración como testigo, y la dejó secar al lado de una taza de café negro. Elisa leyó en voz alta cada línea. Miguel guardó la hoja en la carpeta de cartón con un cuidado que en él era casi un sacramento. El tribunal eclesiástico fijó fecha y hora para la escucha. La carta, con su sello rojo, llegó por la mañana con la firmeza de las cosas que no aceptan discusión. El notario pedía discreción, orden, presencia a tiempo. Esteban mandó un último papel, un plano de parroquias con los límites nuevos, y una nota que en letra menuda decía qué hoja llevar arriba de todo. Miguel repasó el orden 3 veces. Elisa eligió un vestido sobrio, y guardó el encaje en una caja pequeña, como quien protege un vaso fino de cualquier movimiento brusco. La víspera, la tipografía quedó lista como para enseñar los cajones con sus letras en su sitio, los rodillos limpios, la mesa despejada. El ruido del tráfico dejó una línea cansada en el aire de la tarde, y una radio perdida entre patios soltó un bolero que no terminó de llegar. Rosa apareció con un paquete de azúcar para el café de la madrugada. David revisó la cerradura 2 veces. Mañana vamos juntos, dijo, y se quedó un minuto más, sentado en el borde de la mesa, como si hiciera guardia. Afuera, la lluvia volvió a trazar hilos en la calzada, y el empedrado soltó de nuevo su olor a piedra limpia. Esa noche, Miguel y Elisa subieron al mirador estrecho que dominaba los techos y las torres. La ciudad parecía una piel de tejados oscuros con costuras de luz. El viento traía el aroma de una parrilla de patio lejano, y dejaba en la lengua un gusto a sal simple, como el de un pan sin salsas. No hubo promesas nuevas. Se quedaron hombro con hombro, respirando el mismo aire frío. A veces, la firmeza se parece mucho a eso, a no moverse un paso cuando todo alrededor parece empujar. Al volver, encontraron un sobre sin remitente bajo la puerta de la imprenta. Dentro había un icono pequeño de madera barnizada, y una frase mecanografiada con golpes desparejos. El coraje también es orden. No decía de dónde salía, pero el olor a barniz fresco y a iglesia antigua hablaba por su cuenta. Miguel colocó el icono junto a la prensa. David asintió con la cabeza, como quien aprueba una herramienta nueva. No lo dijeron en voz alta, pero supieron que al día siguiente cada cosa tendría su lugar. Las hojas, las pruebas, los testimonios, los silencios, las palabras. La ciudad, mientras tanto, siguió con su pulso, una campana larga, un perro que contestó desde un patio, un vendedor que cerró tarde. La lluvia se volvió un murmullo de fondo. La madrugada, ese borde donde el día nace de a poco, los encontró listos como se está listo para lo que no se improvisa. No llevaban escudos ni consignas. Llevaban papeles, nombres y una manera de hablar que no necesita gritar para sostenerse. Y cuando el primer tranvía dejó su queja de metal en la curva, supieron que el conflicto había llegado a ese punto en que nada queda suelto al azar. El aire olería a madera mojada y a café. La piedra estaría fría. Las campanas dirían la hora exacta. Lo demás sería poner los hechos sobre la mesa y caminar derecho desde la puerta hasta el banco de delante. La mañana de la audiencia nació con un frío que parecía afilar la piel. El edificio de la curia tenía pasillos altos, olor a madera encerada, y ese hilo de incienso viejo que se queda prendido a las cornisas. Por las ventanas entraba una luz blanca, sin dramatismos, la luz de las oficinas donde las decisiones se escriben con tinta espesa. El salón del tribunal era sobrio, mesa larga con tapete gastado, sillas que crujían apenas, una jarra de café que soltaba un vapor tímido. En un extremo, el notario ordenaba papeles con precisión de relojero. Al centro un crucifijo de madera sin adornos. A un lado una estufa pequeña que hacía un ruido leve como de animal que duerme. Miguel ajustó el nudo de la corbata, y sintió el olor limpio del jabón todavía en el saco. Elisa acomodó la cinta azul en el cabello, y el borde de la tela rozó la nuca dejando un escalofrío exacto. Gabriel se sentó detrás de ellos, manos unidas, el anillo frío tocando los nudillos. Rosa y David tomaron lugar al fondo, en la fila que suele pertenecer a los que vienen a sostener sin estorbar. El murmullo de la calle llegaba como una tela delgada, ruedas sobre piedra, un pregón aislado, un golpe de campana a lo lejos. El notario abrió la sesión con una voz que no necesitaba subir. Leyó la causa, suspensión de amonestaciones por irregularidad y duda sobre la intención firme. Los sellos rojos, prendidos en la esquina de los folios, parecían pequeños soles quietos. Monseñor Valdés escuchó con el rostro quieto, sin pestañeos visibles. Cerca de él, Álvaro el secretario, alineó la corbata y posó una carpeta de cuero que olía a nuevo.
En el banco lateral, el padre Esteban, autorizado a estar presente a pesar de su traslado temporal, sostenía un cuaderno de tapas duras con las manos juntas, como quien custodia una vela. Señora Elisa Torres, señor Miguel Andrade, dijo el notario. Expongan lo esencial. Elisa habló primero. La voz le salió firme, sin metal. Quería un matrimonio celebrado con verdad, por el camino ordinario o si hacía falta por la dispensa prevista. Miguel añadió que no buscaban tribuna ni excepción. Trabajaban, pagaban, rezaban, respetaban. Estaban allí para responder a todo. El notario asentía en cortos movimientos de cabeza, una vez por frase, como quien coloca ladrillos. Llamaron a los testigos. Doña Teresa entró con olor a café reciente y papel limpio. Declaró sin adornos, que Elisa enseñaba responsabilidad, que su trato era de pulso calmo, que sabía sostener la clase cuando el rumor daba contra las ventanas. El voceador sostuvo el sombrero contra el pecho y dijo que Miguel cumplía, que pagaba en día, que nunca dejó suelto un compromiso. Sus manos tenían manchas de tinta que parecían mapas. La florista dejó 2 rosas blancas sobre la mesa y dijo, bajito, que eran gente decente. El perfume a tierra húmeda atravesó el salón como una oración breve. Gabriel se puso de pie despacio. Sacó del bolsillo interior del saco una carta amarillenta de la Santa Casa, su agradecimiento de años atrás por la internación de su esposa. La colocó sobre la mesa con una delicadeza que no pedía ceremonia, solo respeto. Dijo que debía mucho a la diócesis, y que justamente por gratitud estaba allí, para pedir justicia en lugar de sospecha. La hoja olía a armario cerrado y a tiempo. El secretario tomó la palabra con cortesía dura. Señaló la irregularidad de la publicación en parroquia no exacta tras el cambio de límites y reiteró la duda sobre la intención firme de Miguel, dada su actuación pública y el revuelo. El aire del salón se apretó medio centímetro. Esteban pidió hablar. Colocó sobre la mesa una circular con sello de Cancillería y borde mordido por años de archivador. Explicó el cambio de límites parroquiales, la validez de publicaciones hechas según el mapa anterior, siempre que constase nota suplementaria. El notario acercó la hoja a la luz, leyó en silencio, pasó el dedo por una línea y dijo, consta lo dicho. Esteban extendió, además, un sobre con declaraciones firmadas de trabajo y vida de parroquia, fechas, nombres, lugares. El papel tenía ese olor de copia reciente que aún brilla un poco. El secretario apretó la mandíbula. ¿Alguna prueba más?, preguntó el notario sin levantar la vista. David se puso de pie, dejó un sobre pardo sobre la mesa y volvió a su lugar sin teatralidad. Dentro había un recibo de encargo de impresión. Semanas atrás, sin membrete, con firma inestable, pidiendo volantes informativos, cuyo texto coincidía con las frases que ya corrían por la ciudad. El papel a contraluz mostraba una banda pálida, una cinta de máquina que pasaba justo con un salto en 2 letras. El notario frunció el ceño. Relevancia, el encargo lo trajo un empleado subordinado al secretario, dijo David, y el error de cinta coincide con los panfletos pegados de madrugada. Rosa desde el fondo acercó un segundo sobre, fotografías pequeñas, de borde blanco, mostrando carteles en 2 parroquias, la misma mano pegando, la misma inclinación de la letra en el recorte. El olor ácido del revelado aún se notaba. El notario cotejó con calma, despacio, hoja con hoja, como quien ajusta una bisagra. No nos caben insinuaciones, dijo Álvaro con voz lisa. En ese punto, doña Teresa pidió permiso y entregó un billete mecanografiado que había recibido días atrás. Sugería una licencia para la profesora por prudencia, acompañado por un recorte. El billete tenía el mismo salto de cinta en 2 letras. El notario alzó las hojas, las acercó, y el salón oyó, por primera vez en toda la mañana, un murmullo. Elisa sintió la madera del asiento bajo los dedos. Miguel, el peso exacto de la carpeta sobre la rodilla. Gabriel dio un paso, miró a Álvaro y la frase le salió como un latigazo contenido. No puedo creer que usted hizo eso. El golpe de su voz rebotó en las paredes. Valdés pidió silencio con un gesto breve. El notario respiró hondo y anotó despacio, como si cada trazo tuviera que sostener el peso de la sala. Pidieron un receso. Las ventanas se abrieron y entró un aliento frío con olor a hierba mojada. Desde otra iglesia llegó un toque largo de campana. Renovaron la jarra de café, y el vapor al subir, dibujó figuras blandas en el aire. En un rincón, Esteban habló con Miguel y Elisa sin parecer que hablaba. Ordenar papeles, no repetir, no exagerar, dejar que los hechos respiren. David apoyó la espalda en la pared, y miró el crucifijo como se mira un faro. Rosa, con una mano, arregló la cinta azul de Elisa sin decir palabra. Gabriel se secó la frente con un pañuelo que olía a jabón. Reanudada la sesión, el notario tomó la circular de Cancillería. Respecto de la irregularidad, dijo, es saneable y queda saneada con la nota. Respecto de la intención, los testimonios convergen.
El secretario quiso insistir en el escándalo público. El notario, sin dureza pero sin hueco, respondió: los temores no son pruebas. Doña Teresa sostuvo la mirada. El voceador, con las manos quietas, respiró como si acabara de dejar un atado pesado. La florista apretó las rosas con una delicadeza nueva. Esteban, sin triunfos, añadió una nota del ordinario local que permitía la dispensa de amonestaciones por justa causa ante riesgo de escándalo injusto, conforme a derecho. La tinta todavía tenía brillo. El notario puso los documentos en orden, alineó los bordes con la palma, y habló con la cadencia de quien por fin traza una línea recta. Este tribunal aconseja al ordinario la concesión de la dispensa y la reanudación de las amonestaciones con nota. Se recomienda discreción y cuidado pastoral. Se agrega, para constancia, que no corresponde influir el ambiente con material anónimo. El salón quedó un segundo sin aire. Valdés dijo, con la misma voz de siempre, que cualquier exceso de celos sería corregido. No pidió disculpas, no desafió, puso la frase sobre la mesa y la dejó allí, quieta. Álvaro miró el borde de su carpeta, y no la tocó. Gabriel, con las manos abiertas, habló como quien termina de empujar una puerta. No pedimos castigos, pedimos paz. La pluma del notario raspó el papel. El sonido claro llenó la habitación como un hilo tenso. Miguel notó el roce de su pantalón contra la madera. Un detalle pequeño, que sin embargo quedaría en la memoria. Elisa cerró la mano sobre la cinta azul, y la soltó enseguida, como si hubiera recordado que el aire también se aprende. A la salida, el pasillo tenía olor a cera nueva, y a papel tibio. Las botas sobre el piso viejo de madera hicieron un ruido distinto, más liviano. Afuera había dejado de llover. La plaza tenía ese brillo de losas recién lavadas. El frío mordía sin insistir. El café de una esquina soltaba su perfume. Un vendedor de pan cortaba el aire con su pregón. Rosa sacó del bolso el encaje, lo pasó por entre sus dedos y lo devolvió a su caja, tranquila, como si hubiera encontrado por fin su lugar. David respiró por la boca, una vez hondo, para aquietar el estómago. Gabriel apoyó la mano en el hombro de su hija, y la dejó allí un segundo más de lo debido. No hubo abrazos en alto ni frases de cartel. Hubo pasos que bajaron la escalinata, y tocaron la piedra con un ruido limpio. Hubo un diario que pasó de una mano a otra con una sonrisa discreta del voceador. Hubo una luz que no inventó milagros, solo mostró con claridad el contorno de las cosas. Y cuando el tranvía, al doblar, soltó su queja metálica, Miguel y Elisa ya sabían que quedaba un tramo, corto y necesario. Esperar la firma del ordinario, volver a la imprenta, volver a la escuela, sostener el día. La ciudad respiraba en su ritmo de siempre, pero algo por dentro había cambiado de lugar. El conflicto había dicho su palabra más dura. Lo que seguía ahora tenía el tamaño exacto de un sello, y el peso entero de una vida en marcha. La respuesta del ordinario llegó en la mañana fría que sigue a las noches de lluvia. Un sobre sencillo, sello rojo aún húmedo, papel de fibra firme que olía a cajón recién abierto. El texto era corto, lo justo. Se concedía la dispensa por justa causa ante riesgo de escándalo injusto. Se pedía discreción y cuidado pastoral. Se ordenaba la reanudación de las amonestaciones con nota. Miguel leyó en voz baja, deteniéndose en cada verbo como quien sopla el polvo de una figura pequeña. Elisa lo volvió a leer sin prisa, y el aire pareció entrar mejor. Gabriel pasó el pulgar por el sello con una reverencia que no era servil. Era el gesto de quien reconoce cuando una puerta se abre porque se empujó donde correspondía. Las amonestaciones volvieron al tablón con letra sobria. Nadie hizo corro, nadie silbó. Hubo quien se detuvo 3 segundos más que de costumbre. Leyó la nota y siguió su camino con un movimiento leve de cabeza. La panadería puso el pan del día en la bolsa de Miguel sin comentarios, y la floristería preparó por su cuenta un pequeño ramo de flores blancas envuelto en papel de estraza. El voceador, al ver a Elisa, alzó el diario y marcó la hora con un golpecito de nudillos en el borde del puesto como quien dice sin decir, ya está escrito. Vinieron días de preparación sin desfile. Miguel imprimió las invitaciones con tipografía de trazo sereno. Eligió un papel que daba peso sin presumir. La imprenta olió a hoja nueva, y las manos se le tiñeron de un azul discreto que por una vez no le importó llevar a casa. David repasó los rodillos, afiló cuchillas, ordenó la mesa. Cuando nadie miraba posaba la palma sobre el lomo de la prensa como quien se despide de un animal querido antes de dejarlo dormir. Elisa abrió un cajón del armario, y sacó una caja de cartón con el encaje que Rosa había alisado la tarde anterior. Rosa revisó el dobladillo a última hora y guardó aguja y carrete en un bolsillo secreto del bolso por si acaso. Gabriel pulió un banco de la capilla con un paño que olía a jabón y aceite de madera. Esteban, con la autorización en el bolsillo, escribió en una tarjeta el orden del rito y la dejó en la sacristía, debajo de un vaso con agua.
El sábado señalado amaneció con luz limpia. La capilla lateral recibió a los primeros en silencio. La madera de los bancos contuvo sus crujidos como si hubiera ensayado con ellos. El suelo guardaba la memoria de otras entradas. El vitral dejó caer franjas de color sobre el piso con la tranquilidad de lo que conoce su oficio. Miguel entró despacio. Tenía el saco con olor a jabón, y en los dedos quedaba un rastro de tinta que por más que frotara no se iba del todo, un rastro que no molestaba, que contaba de dónde venía. Elisa cruzó el umbral con la cinta azul bien puesta. El encaje frío y limpio rozó su muñeca como el borde de una tela recién lavada. El rito no se apuró. Cada palabra ocupó su sitio sin empujar a la siguiente. La voz de Esteban, en tono de oficio, no quiso lucirse. Dijo lo que se dice cuando lo verdadero no necesita trompeta. El kairi sonó en la memoria como un hábito bueno. El Padre Nuestro se sostuvo en una cuerda de manos entrelazadas. Las respuestas salieron sin tropiezo. Las alianzas tocaron la piel con un frío breve que se volvió calor enseguida, como si el metal aprendiera rápido la temperatura de lo humano. Gabriel, al momento del saludo, apretó a su hija un segundo más. En el pañuelo quedó un olor de jabón y de lágrima que nadie vio. Al salir, la plaza tenía ese brillo de losas recién lavadas que deja el rocío tardío. Un vendedor ambulante giró una bandeja con pan dulce y el aire se llenó de azúcar tibia. La florista entregó a Elisa el ramo que había preparado sin encargo, y la caricia del papel de estraza en la palma fue suficiente para ponerle nombre al gesto. El voceador no hizo anuncio. Dejó un diario sobre un banco como quien ofrece asiento. Rosa, a un lado, corrigió una arruga mínima en el borde del vestido, la clase de detalle que nadie más notaría. David se guardó las manos en los bolsillos para no aplaudir. La alegría le salía por entre los dientes. No hubo salón de fiesta. Hubo una sala prestada detrás del colegio, mesa de madera con mantel limpio, humitas calientes, pan recién abierto, café fuerte, una jarra con canela que templó las manos. Las conversaciones fueron de tono bajo, de esas que no temen al silencio entre frase y frase. Alguien contó una anécdota de infancia, otro recordó a un abuelo que sabía bendecir sin latín. Una mujer mayor de manos trabajadas dijo mirando a nadie: lo más difícil a veces es esperar sin dejar de vivir. No pedía respuesta. Los platos vacíos y las tazas con marcas de borde fueron prueba suficiente de que estaban allí por algo más que el hambre. La semana siguiente trajo su modo de continuar. La imprenta volvió a su ritmo con encargos de bautizos, libretos de oración, tarjetas de aniversario. El ruido de la prensa en su compás dejó de parecer un martillo y volvió a sonar como un corazón que cumple horario. Dos clientes que se habían ido regresaron sin declaraciones. Hicieron su pedido con normalidad y se marcharon con un hasta el jueves. Miguel enseñó a dos aprendices a componer una página, la paciencia de alinear, la razón de las márgenes, la importancia de no apurar la tinta. Al final de cada tarde, el taller olía menos a aceite y más a papel seco. Quedaba en el fondo un hilo de café olvidado que no molestaba a nadie. En la escuela, Elisa retomó con el pizarrón lleno: Quito Antigua, barrios que suben y bajan, nombres que cambian y vuelven. Los alumnos la escucharon con la atención que se reserva para los mapas. Algunos en el recreo se arrimaron para contar pequeñas noticias de casa, como si las vidas de cada uno fueran también materia de clase. Doña Teresa le entregó sin ceremonia la carta de la inspección que confirmaba su continuidad. No comentaron más, la hoja se guardó en un cajón y el día siguió con su olor a tiza y a papel. En la curia, Álvaro fue trasladado a otra oficina que quedaba lejos del trajín de carteleras y comunicados. No hubo avisos públicos, ni discursos de despedida. El cambio se notó por la ausencia de su perfume en el pasillo. Valdés, en una homilía sobria, habló de celo que debe caminar con rienda y de prudencia que no se confunde con miedo. Quien quiso entendió, quien no, encontró igual una manera de volver a los domingos sin sobresaltos. Esteban, semanas después, cruzó la ciudad para una visita breve. Entró a la imprenta con el olor pegado de la sacristía y se quedó en la puerta como quien no quiere torcer el aire. Solo pasé a saludar. Miguel le mostró una pila de folletos bien impresos. Elisa, un cuaderno con planes de clase nuevos. Hablaron poco. A veces el agradecimiento dura más si no se pronuncia. Los días siguieron con su textura de siempre. Campanas que marcan, tranvías que quejan la curva, vendedores que doblan la voz a la hora de más viento. Los vecinos volvieron a pedir azúcar prestado, a comentar la lluvia.
a saludar desde la ventana con la mano abierta. La capilla guardó en su banca de la izquierda una marca de cera que algún niño dejó sin querer. Nadie la quitó, como no se quita la foto que un día nos salió movida, pero dice mejor que otras quiénes éramos. Un mes después, la ciudad se vio desde la colina como un tejido de techos oscuros, torres, líneas de tranvía y una cinta de río que respiraba a su modo. Miguel y Elisa subieron al atardecer. El viento trajo un olor de parrilla, y por un momento la mente se les llenó de cosas simples. Un mantel en la mesa, un vaso de agua, el ruido de una silla arrastrada con cuidado para no rayar el piso. No juraron nada al cielo. Dieron las gracias por la jornada y bajaron cuando la luz se inclinó, con el olor de la hierba pegado a la ropa. En la casa de Elisa, Gabriel guardó la copia de la dispensa en un sobre que decía «Documentos importantes». La puso en el cajón donde ya dormían otras hojas, la carta vieja de agradecimiento de la Santa Casa, notas de colegio, recibos doblados. Cerró con llave, no para esconder, sino para tener donde volver en caso de olvido. En la mesa, la sopa de la noche dejó en el aire un perfume lento. Las sillas hicieron su ruido de madera, la conversación no necesitó tema. Cuando el primer frío de junio mordió la ciudad con dientes más filosos, la imprenta tenía una manta doblada sobre la silla junto a la máquina. La escuela acumulaba dibujos en una pared. La floristería seguía adornando el mercado con ramos cortados al momento. El voceador aprendió a decir «buenos días» sin mirar por encima del hombro. La historia, que pudo haberse convertido en un eco de panfletos anónimos, se quedó en lo que era: dos personas que empujaron una puerta con papeles en regla, testigos con nombre y una paciencia que no salía en las fotos. No hubo estampida ni estruendo. Hubo un modo de quedarse de pie. Y así, cuando Quito volvió a oler a pan caliente en la mañana y a gasolina húmeda en las tardes, cuando el empedrado guardó el brillo justo y las campanas aprendieron otra vez a marcar sin apuro, Miguel y Elisa entendieron que algunas victorias no se festejan, se habitan. La tipografía siguió arrojando letras, la escuela siguió enseñando fechas, la capilla siguió reservando bancos para promesas pequeñas. Nadie volvió a preguntar por la irregularidad. La nota quedó escrita donde tenía que estar, y el resto lo hizo el tiempo. La ciudad, por su parte, no cambió de rostro por un matrimonio. Pero, donde antes había un nudo, apareció un paso, donde había un rumor, una palabra completa, y con eso alcanzó para seguir, día por día, con la respiración ordenada y las manos ocupadas, que es una forma discreta y verdadera de felicidad. Esta historia empezó con una carta áspera, y un sello rojo, siguió con pasos sobre piedra mojada, con campanas que no se rendían y con una ciudad que aprendió a escuchar sin gritar. Entre tipos de imprenta y cuadernos de clase, entre olor a café y pan caliente, Miguel y Elisa tuvieron que explicar lo sencillo, que amar con verdad no necesita escenario, que la fe es casa y no muro, que el respeto no humilla, acompaña. Lo hicieron sin estruendo, con papeles en regla, con testigos que tenían nombre, y con una paciencia que no sale en las fotos. Y cuando por fin la puerta se abrió, no hubo trompetas, hubo aire nuevo. Quito se quedó con su ritmo, tranvías que quejan la curva, vendedores que doblan la voz cuando sopla el viento, bancos que guardan cera de tantas velas. Pero para ellos, y para quienes los rodearon, el mapa cambió por dentro. Donde antes había un nudo, ahora hay un paso. Donde había rumor, hay palabra completa. Y lo que pudo ser un eco de panfletos anónimos, terminó en lo que realmente importa: dos personas que eligieron decir la verdad sin levantar la voz. Si esta narración tocó algo en tu pecho, quédate cerca. Suscríbete al canal para acompañar nuevas historias contadas con calma y con verdad. Deja tu like, a simple vista es un gesto pequeño, pero nos ayuda a que estas voces lleguen a más gente que necesita un respiro en medio del día. Comparte este video con alguien que esté atravesando un corredor estrecho. A veces una historia es la ventana que faltaba. Cuéntanos en los comentarios qué te conmovió más de este recorrido: el murmullo paciente de la imprenta, la clase que siguió aunque el rumor golpeara, la mano firme que sostuvo en la sala del tribunal, la capilla sencilla donde las palabras volvieron a significar. Dinos también qué historias quieres escuchar después: reconciliaciones que regresan sin ruido, superaciones que no se exhiben, descubrimientos que curan sin herir. Cada semana llega un relato nuevo, y tu voz puede abrir la próxima puerta. Ahora, mientras la pantalla muestra otras historias, elige la que te llame por su propio nombre y camina conmigo un tramo más. Hay espacio para la esperanza que no empuja y para la fuerza que no lastima. Recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas, más paciente de lo que supones, y más capaz de lo que la prisa te deja ver.
¿Y tú, qué valoras más, el amor o el respeto?